Hemos invitado al doctor Norman Narváez, quien es cirujano coloproctólogo del Hospital Alemán Nicaragüense. Con él vamos a conversar sobre los signos de alarma del cáncer de colon. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer tenerlo. Igual, un gusto venir con ustedes a conversar acerca de los síntomas más frecuentes que pueden tener los pacientes con cáncer de colon. Es muy frecuente, ¿verdad?, los padecimientos del colon en la población nicaragüense. No hablando en sí del cáncer de colon, ¿verdad?, sino de los problemas de colon, ¿verdad? Sí. Las enfermedades gastrointestinales, pues en general son de las que mayor frecuencia tienen en la población nicaragüense, pero las enfermedades que afectan al colon, al recto y al ano también son bastante frecuentes, entonces hay que dividirlas en diferentes etapas, ¿no? Uh-huh. Y por eso es importante determinar en qué momento es que tenemos una afectación que se ocupe directamente del colon como tal. Uh-huh. ¿Cómo inicia, doctor, precisamente el cáncer de colon en nuestro valga la redundancia, en medio? En nuestro medio. Bueno, es importante destacar que la principal aparición o forma de aparición del cáncer de colon y recto o colorectal se produce en los pacientes mayores de 50 años. Síntomas palpables o que digamos esto es cáncer de colon no tiene un síntoma como tal. Porque pueden ser otros padecimientos. Son síntomas inespecíficos que en la búsqueda de cuando se entrevista al paciente podemos remarcar al paciente que puede tener riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Entonces, en base a la estratificación de riesgo se debe establecer las prioridades para buscar las lesiones que pueden ocasionar cáncer. Entonces, en este sentido, gracias a Dios, a nivel mundial, y no es la excepción de Nicaragua, el cáncer colorectal esporádico, no polipósico, no hereditario, es el más frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el cáncer se pueda presentar entre los 50 años, 65 años, 70 años, también es cierto que el cáncer colorectal puede afectar a pacientes jóvenes, menores de 40 años, inclusive pacientes de 20 años de edad. Entonces, esto se debe a diferentes grupos de riesgo, a diferentes factores. Pero en términos generales podemos decir que síntomas y signos que nos pueden alertar acerca de la presencia de una lesión tumoral de colon y recto, en primer lugar, el sangrado. Pero tenemos que estar claros de que el sangrado no es exclusivo para la aparición de cáncer de recto o cáncer de colon, porque puede deberse a otras enfermedades, como la enfermedad hemorroidal, las fisuras anales, la presencia de pólipos o divertículos en el colon, ¿verdad? Entonces hay que saber estratificar primero al paciente en riesgo para poder posteriormente hacer un adecuado enfoque de diagnóstico del paciente. Es por eso de que es bastante inespecífico y cuando ya me dicen, no, es que yo debuté con dolor abdominal y he bajado bastante de peso, entonces, pues yo como cirujano coloproctólogo, lo primero que se me puede ocurrir es que hay que buscar una enfermedad asociada que cause pérdida de peso y dolor abdominal. Porque puede ser que un paciente de 40 años tenga una enfermedad diverticular que se complique con una diverticulitis, que eso es un proceso infeccioso, puede llegar a bajar de peso el paciente, puede provocar sangrados también, y puede generar una lesión como una pelota en el colon al lado izquierdo, y no necesariamente un cáncer, pero que en algunas ocasiones se puede asociar a un cáncer. Creo que nos adelantamos al tema, doctor, pero es muy importante saber la función. No está de más saberlo si al inicio, después del programa o en medio del programa. ¿Cuál es la función que realiza nuestro colon en nuestro sistema? Y la importancia que tiene cuidarlo también. Bueno, en principio el colon actualmente se considera como un segundo centro de inmunológico, por así decirlo. Es la raíz de muchos problemas gastrointestinales. Se considera un segundo cerebro, por así decirlo, de darle un nombre científico. En él, las principales funciones que él tiene es la absorción de agua y electrolitos. Nuestro cuerpo ingiere alrededor, aparte de alimentos sólidos y líquidos como refrescos o cualquier otra cosa, al colon le llegan alrededor de 4 a 6 litros de líquido, que son restos de toda la transformación de los alimentos, y la función del colon al lado derecho sobre todo es la de absorber la cantidad de agua.
que lleva asociada a sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, fósforo y todo ello. Entonces la función principal del colon es absorber agua y absorber electrolitos. Secreta algunos como el potasio, pero también tiene funciones de hacer la materia fecal, y las bacterias que se encuentran en el colon, que proliferan, son las responsables de la producción de vitamina B12, biotina y vitamina K, ¿verdad? Interesante. Entonces, las bacterias, en el colon tenemos bacterias buenas, tenemos bacterias malas. Ahí hay un equilibrio entre ambas, y las bacterias buenas nos proveen de algunos elementos necesarios para la función correcta del cuerpo, sobre todo para los factores de coagulación que dependen de vitamina K, que se produce en el colon, ¿verdad? Entonces, parte de esto es importante mantener el equilibrio, porque las alteraciones en el equilibrio de la microflora intestinal pueden provocar un grupo grande de enfermedades asociadas. Por ejemplo, en Nicaragua todavía no es tan frecuente encontrar algún tipo de enfermedades bastante raras como la colitis ulcerativa, pero que en definitiva esta también se puede presentar por un desequilibrio en la microbiota intestinal, y no solamente un desequilibrio en la microbiota, sino también unas alteraciones desde el punto de vista inmunológico del paciente. Entonces, cuidar el colon, la salud del colon es tan importante, porque si tomamos en cuenta que comemos demasiados alimentos condimentados o comamos mucha grasa, estos tipos de alimentos generan y proporcionan demasiadas sustancias que favorecen la inflamación local. Al favorecer la inflamación local sobre la célula del colon, favorecen los cambios celulares que pueden originar la aparición de pólipos. El pólipo es, en términos muy estrictos, la palabra pólipo es una neoplasia. Es una nueva formación celular que se debe a una alteración genética adquirida, en principio, porque puede ser hereditaria, ¿verdad? Pero en la mayor parte de los casos, los pólipos son secundarios a un proceso adquirido, a una mutación genética que puede ser asociada o no a factores ambientales y dietéticos. Okay. Para hablar en palabras sencillas, ¿qué tamaño debe tener un colon sano? Por ejemplo, usted me habla de inflamación. Del colon se inflama cuando hay todo ese debido mal proceso, todos esos malos alimentos que comemos. ¿Cuál es el tamaño adecuado del colon cuando está sano? Es que no hay un tamaño adecuado de un colon sano. El tamaño del colon está determinado por la edad, el sexo, la raza. No está determinado por si comes bien o por si comes mal. No. El tamaño del colon depende de tu raza, de tu genética, de tu tamaño. No es lo mismo decir, mido 1,50 m, entonces mi colon debe medir 1,50 m. No, no es cierto, ¿verdad? Porque está relacionado a la raza, exacto, es importante. A la altura, al sexo. O sea, no es lo mismo, no está relacionado a que si tenemos inflamación o no tenemos inflamación. Ok, eso es muy importante dejarlo, porque... Pero en términos generales, un colon en una persona adulta puede medir entre 1,6 y 1,8 metros. Ahora, se escucha mucho en programas de televisión, en programas de naturistas, la limpieza del colon. ¿Es muy importante estarse limpiando para prevenir el cáncer o no? Esa limpieza que hacemos nosotros o que podemos hacer del colon, ¿puede prevenir el cáncer de colon, doctor? No. A ver, este tipo de prácticas lo que favorece es solo el comercio. No existe un solo estudio científico, serio, que demuestre la utilidad de estos tratamientos fantásticos de limpieza que muchos promueven en la televisión, que son campos pagados por quienes venden este tipo de productos, pues. Por el contrario, la limpieza del colon no debe existir un término de limpieza del colon, porque el colon se limpia a sí mismo. El colon tiene un movimiento intestinal, de hecho son 3 movimientos que favorecen la salida de la materia fecal. Nunca está limpio. Sí, siempre tiene restos de materia fecal. Claro. Es ilógico decir que te voy a limpiar. La única forma de estar limpio el colon es cuando vamos a hacer un estudio endoscópico, una colonoscopía, y damos un medicamento que promueve la catarsis, es decir, hace que el paciente pase defecando toda la noche y toda la tarde,
y entonces encontramos limpio un colon. Es la única forma. Catarsis. O sea, un efecto catártico es un efecto diarreico, pues. ¿Ya? Entonces, hacemos que el colon se limpie por un efecto medicamentoso para tener un colon limpio y poder observar en detalle todas las características anatómicas de la mucosa intestinal y encontrar alteraciones que pueden ser la causa de enfermedades. Es la única forma. Es muy válida esa aclaración que usted nos hace, porque como usted dice, hay mucha propaganda que dice tenés que tener limpio tu colon porque podés prevenir el cáncer, porque tenés un estómago, un sistema digestivo limpio, cosas así pues que nos inventan. ¿Por qué la gente hace mucho caso de esto? Es por el desconocimiento. Entonces, en principio tenemos que saber que un tránsito intestinal normal es de 3 a 5 días, ¿verdad? Entonces, 1, 2, todo nuestro sistema gastrointestinal secreta, tiene secreciones salivales, por así decirlo. Entonces se produce de saliva cerca de 1.5 litros al día, se produce de líquido gástrico cerca de 2 litros al día, se produce de líquido de la vesícula de la bilis cerca de 1.2 litros al día, se produce de líquido pancreático cerca de 800 mililitros al día, más secreciones gastrointestinales, malo ingerido y todo eso. Siempre hay algo en el colon, ¿verdad? Siempre hay algo en los intestinos. La única forma de evitar que eso pase sería eliminar las secreciones normales, y eso no puede ser. Okay, muy claro, muy válida su aclaración, doctor. Ahora hablamos de otros síntomas, doctor. Hablaba usted de la molestia abdominal, se habla de calambres también, gases, muchos gases, el dolor, que es muy frecuente cuando están estos síntomas iniciales del cáncer de colon. Es que en principio el cáncer de colon y recto, lamentablemente ningún paciente tiene síntomas iniciales. Si ya el paciente tiene síntomas evidentes, sí. Es decir, que el paciente tenga pérdida de peso, ese es un síntoma evidente. Es un síntoma evidente. No es lo mismo un cáncer de colon al lado derecho que un cáncer de colon al lado izquierdo que un cáncer de recto, porque la forma de presentación es diferente. El cáncer de colon derecho usted no va a sentir síntomas nunca. Nada, es sintomático. Completo. Hasta cuando usted note que empieza a bajar de peso o que de repente de una hemorragia masiva, ¿verdad? O que le encuentren una anemia sin ninguna causa aparente, ¿verdad? O que se haga un examen general, un examen de heces en donde busque deliberadamente el médico sangre oculta en heces y que le salga positiva, que no es muy, actualmente no es muy sensible, pero que es un examen que tiene su validez y que se puede interpretar como la evidencia de que hubo un sangrado, que puede ser un sangrado gastrointestinal alto o un sangrado gastrointestinal bajo. Pero hay que buscar la causa. Eso me obligaría a mí a hacerle una colonoscopía del paciente con un sangrado oculto en ese positivo, me obliga a hacerle una colonoscopía, buscarle la causa del sangrado, ¿verdad? Entonces, a menos que sea así, no vas a tener otros síntomas. Vas a notar que perdés peso y de repente vas a notar que esa pérdida de peso te lleva a sentirte una pelota al lado derecho.